culto a Dios. Tenemos que estar gozosos. Hermanos, el sermón pasado en la tarde fue, si ustedes recuerdan, sobre el versículo de Hechos, capítulo 2, versículo 42, donde se mencionan 4 elementos que eran parte de la iglesia en su comienzo y eran muy importantes y necesarios. ¿Lo recuerdan? La doctrina de los apóstoles, la comunión los unos con los otros, el partimiento del pan y la oración corporativa. ¿Recuerdan ustedes que hablamos a modo de ilustraciones o ejemplos de una mesa que tiene 4 patas? Y si una de las patas está más corta, entonces la mesa no va a ser una mesa firme. También pusimos el ejemplo de un carro, que cuando tiene una de sus ruedas, de sus llantas desbalanceada, ese carro va a tener problemas en su andar. Entonces, una iglesia tiene que tener un equilibrio en estas 4 cosas, en la doctrina apostólica, lo que implica tanto la enseñanza como la predicación del Evangelio, en la comunión unos con otros, en la perseverancia en participar de la cena del Señor y también en las oraciones. Este equilibrio es necesario porque si esto no está, bueno, ya conforme al modelo bíblico estamos fallando. Y pudiera ser que estemos fallando simplemente por desconocimiento. Pero Dios nos trae su palabra. Y si la consideramos y miramos nuestra práctica como iglesia y detectamos que entonces hay fallas, entonces debemos procurar una corrección. Alguna iglesia puede encontrar una falla en su doctrina, quizás no están siendo consistentes doctrinalmente y deberán mejorar ese punto. Otra iglesia puede carecer de comunión y deberán mejorar ese punto. Puede que alguna iglesia no esté valorando la ordenanza de la cena del Señor y deberán hacer sus correcciones en ese punto. Y aquellas iglesias que estén fallando en la oración deben hacer su corrección en ese punto. Bueno, yo me alegro mucho que el sermón pasado fue bien recibido y también el día miércoles tuvimos una buena asistencia en la reunión de oración. Esperemos también poder continuar con una buena asistencia cada miércoles. Es de esperarse que todos los hermanos puedan asistir a las convocatorias de la iglesia local. Entendemos que hay algunos que tienen causas válidas por las cuales no pueden estar, pero haciendo el esfuerzo, ¿verdad? Aquellos que pueden, nos reunimos con gozo en el corazón, podemos orar y podemos perseverar. Pero también hablamos de que si muchos no tienen la posibilidad de reunirse en el día miércoles, entonces nosotros el día domingo tenemos la convocatoria de Dios para la adoración y sería equivocado pensar que la oración no forma parte de esa convocatoria. El día domingo no pondríamos en duda que necesitamos doctrina, no pondríamos en duda de que debe haber comunión unos con otros, no debería haber duda respecto a la cena del Señor en este punto de nuestra formación y tampoco deberíamos entonces menospreciar de que haya un buen tiempo de oración. Hemos estado dando algunos pasos respecto de eso, principalmente al finalizar el día domingo, luego de la cena del Señor. Los que están presentes nos quedamos y oramos un poco por nuestras situaciones, por nuestras necesidades. Pero aún sería necesario avanzar un poco más. Y no solamente orar por nuestras peticiones particulares de nuestras situaciones
terrenales, de salud, de familia, de trabajo, de estudio, sino una oración que sea un poco más, no me malinterprete con lo que voy a decir, un poco más espiritual. No estoy diciendo que cuando usted pide por sus asuntos particulares no es algo espiritual, pero estamos enfocándonos, digamos, en nuestras necesidades del día a día, de la vida, ¿verdad? Y me refiero a que quizás podemos avanzar un poco más en orar por aquellas cosas que son claramente determinadas en la palabra para nuestro crecimiento y para nuestro beneficio espiritual. Aquí es donde calza esta idea de orar la palabra. Entonces vamos a meditar en esto, porque no es solamente orar conforme a la palabra, es también orar la palabra. Vamos a considerar nuestro primer texto en Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Los leo y luego hacemos una oración. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Oremos. Señor Dios, queremos agradecerte por este texto de tu palabra. Queremos agradecerte porque nos enseñas en él esta confianza que podemos tener. Confianza de que tú nos oyes, confianza de que nos das las cosas que te pedimos y que son conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú nos revelas tu voluntad en tu palabra. Gracias porque nos instruyes en el camino en que debemos andar. Muchas veces, Señor, somos conscientes de lo que tú nos pides en tu palabra y por la debilidad de nuestra carne, fallamos en cumplir tus mandamientos. Y otras veces, Señor, somos ignorantes y necesitamos ser instruidos. Señor, gracias porque tu Santo Espíritu obra en nosotros, ayudándonos a conocerte más, conocerte mejor, conocer tus caminos. Pedimos, Señor, que nos instruyas con tu palabra, que nos muestres tu voluntad, que nuestra fe aumente, que nuestras oraciones puedan ser más fervientes, más espirituales, que podamos orar, Señor, con fe, con fervor, y que nos des ese descanso en ti cuando hayamos orado, Señor, que experimentemos ese descanso, esa confianza de saber de que tú nos has oído y que tú obrarás conforme tu buena mano. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primera pregunta que debemos considerar es, ¿qué es la voluntad de Dios? Si alguien le pregunta a usted, ¿qué es la voluntad de Dios? Y usted lo tiene que responder en una frase, ¿qué diría? Bueno, quizás una manera sencilla de responder eso es decir lo que Dios quiere. La voluntad de Dios es lo que Dios quiere, pero necesitamos hacer una diferenciación
Porque hay una voluntad decretiva de Dios. Decretiva viene de decreto, es decir, todo lo que Dios ha determinado. Nuestra confesión tiene un capítulo 3, que habla del decreto de Dios. Es un tema que hemos abordado muchas veces. No obstante, es bueno, si alguien no lo ha estudiado, que lo pueda repasar. Pero lo que nos enseña eso es que Dios ha decretado absolutamente todas las cosas que pasan. Nada se sale del decreto de Dios. En el Salmo 135:6 dice: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Todo lo que Dios quiere lo hace. Desde esa perspectiva, todo lo que Dios ha determinado acontece. Hay un decreto de Dios. Entonces, debemos entender que dentro de este decreto están todas las cosas que pasan. Por lo tanto, alguien pudiera decir: ¿pero cómo? Entonces, está todo determinado, aún el pecado, aún las cosas malas que pasan en este mundo, aún los sufrimientos. Bueno, esa es la realidad que enseña la palabra. De lo contrario, tendríamos que pensar de que en este mundo pasan cosas que se le salieron de las manos a Dios. Sin embargo, Dios es soberano sobre todas las cosas, aún sobre el pecado, aún sobre todas las cosas malas que acontecen en este mundo. Por otro lado, está la voluntad prescriptiva de Dios, que es algo prescriptivo. Viene quizás a la mente la palabra prescripción. Una prescripción médica es lo que el médico le manda a que usted tome para alguna afección de su salud. Eso tiene que ver entonces con un mandato. Estos son los mandatos de Dios. Esa es su voluntad en el sentido moral. Dios nos dice, hoy hablábamos de eso, ¿verdad? En el Decálogo. Algunos se quedaron pensando cuál era ese libro. El Decálogo son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son la voluntad prescriptiva de Dios. Son los mandamientos que recibimos de Dios, evidentemente allí condensados, porque hay muchas cosas que se desprenden de eso, como estamos estudiando, ¿verdad? Hablamos de que se dice no matarás, pero hay muchos pecados que se desprenden o que están relacionados con ese mandamiento. Entonces, la voluntad prescriptiva de Dios, como Dios dice, esto es lo que quiero que hagan, pero no siempre se cumple. Más bien deberíamos decir, con mucha frecuencia se quebranta. Entonces alguien pudiera allí decir, la voluntad de Dios no se cumple porque Dios dijo no matarás y un montón de seres humanos matan. Sí, pero estamos hablando de la voluntad prescriptiva de Dios. Eso es lo que Dios manda, eso es lo que Dios quiere que el hombre haga, pero en su decreto y en su determinación soberana está contemplado el pecado y la desobediencia del hombre. Entonces vamos a poner un ejemplo en estas dos voluntades para luego ver la conexión con la oración. Por ejemplo, en la voluntad decretiva de Dios está determinada la salvación de su pueblo, ¿verdad? Dios va a salvar a los que va a salvar. Para algunas personas esto de verdad sería terrible, ¿verdad? Que esté en las manos de Dios, eso sería terrible, es mejor que esté en la voluntad del hombre, pero nosotros no lo entendemos así, está en las manos de Dios. Entonces, alguien pudiera argumentar, ¿por qué oramos por la salvación de alguien si al fin y al cabo Dios ya lo determinó todo? Lo que Dios determinó, eso va a pasar. ¿Qué sentido tiene la oración? Pero debemos advertir que la oración es un medio por el cual Dios obra. Y la respuesta de la oración no es un fin en sí mismo. Dios nos instruyó a que oráramos. Debemos orar. La oración es el medio de comunión de nosotros con Dios, así como Dios nos habla por la palabra, nosotros hablamos con Él. Y en medio de eso pedimos cosas a Dios, le agradecemos, lo alabamos, ¿verdad? Pero pedimos que así como la gracia de Dios llegó a nuestra vida y nos trajo a la salvación, hemos recibido el perdón de pecados,
la vida eterna. Queremos que otras personas también sean salvas. Entonces nosotros oramos con el deseo de que Dios traiga a esas personas a la salvación. Nosotros no sabemos con total seguridad si esas personas van a ser salvas o no, pero oramos pidiendo de ese modo. Queremos que Dios salve a nuestros seres queridos. Quizás alguien puede orar por compañero de trabajo, de estudio, algún conocido. Así como el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, queremos que también sea derramado en esas personas. Y sabemos que a Dios le agrada tal petición. Nosotros no podemos cambiar la voluntad decretiva de Dios. Nosotros no sabemos si Dios tiene en su plan salvar a tal o cual persona, pero lo hacemos porque sabemos que Dios quiere que oremos de ese modo. Y puede ser entonces de que Dios salve a esa persona. Si lo salva es porque está en su decreto. Pero las oraciones cumplieron allí una función en el plan soberano de Dios, instrumental. Es decir, usted clamó y oró pidiéndole al Señor por la salvación de tal o cual persona, y cuando esa persona vino a la salvación, usted da gracias a Dios porque estaba en su decreto salvarlo y porque atendió a sus oraciones. Hay un poco de cortocircuito mental al pensar, pero era algo que ya estaba determinado. Sí, pero Dios escuchó su oración y Dios le respondió positivamente. Y entonces también usted fue un instrumento por su oración en la respuesta de Dios. ¿Acaso no oramos pensando de que Dios nos oye y de que cuando nos responde nuestra oración tuvo que ver con eso? No que nuestra oración sea el poder que trae la respuesta, pero el instrumento que Dios usa en eso. Usted se alegra cuando alguien le pide oración por algo y usted ora. Un hermano que está enfermo, luego se mejora. Alguien que no tiene trabajo, luego tiene trabajo. Se alegra por eso y usted siente gozo en el corazón. ¿Por qué? Porque oró y porque Dios le respondió. Y no estaba todo decretado. ¿Pero por qué oramos? Porque Dios nos enseña que debemos orar. Y porque orando al Señor servimos a Dios, servimos a nuestros hermanos, tenemos comunión con Dios y estamos apropiándonos de los medios de gracia para crecer en fe. Entonces, oramos por la salvación de alguien, como oramos por el casamiento de alguien. Los padres quieren que sus hijos ya a cierta edad se casen. Dios tendrá ya su príncipe azul o su princesa, su reina, y puede ser que Dios conceda eso, ¿verdad? Es lo que se espera, todo padre espera eso para sus hijos, que tengan su estudio, que tengan su trabajo, que se casen, que formen un hogar. También anhelamos las bendiciones espirituales, aún mucho más, queremos que sean salvos. Entonces, la doctrina del decreto de Dios no debe frenarnos de orar, sino más bien estimularnos a orar sabiendo que Dios cumple sus propósitos decretivos por los medios que Él mismo ha determinado. Es decir, que si Dios va a hacer algo, el creyente debería decir, yo quiero ser parte de eso por medio de la oración. Y no solo por medio de la oración, muchas veces es por medio también del servicio. Oramos por la salvación de los pecadores, oramos por la salvación de nuestros familiares, y usted puede decir, yo quiero ser un instrumento para que ellos vengan a Cristo, sí, pero puede ser que en algún momento entonces usted se vea confrontado de que no solo debe orar, de que también tiene que hacer ¿qué? Tiene que predicarles. ¿Verdad? Entonces, el decreto de Dios no nos debe frenar en un medio de gracia que debemos utilizar. Eso pone sobre nosotros la responsabilidad. En segundo lugar, la voluntad prescriptiva de Dios. Vamos a poner, ya que pusimos el ejemplo de la santificación, de la salvación en la decretiva, vamos a poner el ejemplo de la santificación en la prescriptiva. Porque la santificación es algo que Dios manda.
como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Primera de Pedro 1, 15, 16. ¿Qué está prescribiendo Dios aquí? ¿Qué es lo que manda que seamos santos? ¿Es la voluntad de Dios que seamos santos? Sí, es la voluntad de Dios. ¿Debemos orar entonces para ser santos? Sí. ¿Por qué? Porque una vez más es el medio que Dios utiliza, un medio de gracia para cumplir ese propósito en nosotros. Pero no es el único medio. ¿Qué medios utiliza Dios en nuestra santificación? La oración es uno, pero también la palabra, ¿verdad? Por eso Jesús en su oración dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Está pidiendo por los discípulos que sean santificados en la palabra. Entonces, cuando oramos para ser más santos, estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Usted puede tener esta confianza y esta seguridad. Es decir, esta es la voluntad prescriptiva de Dios, porque Dios me manda a ser santo y yo quiero pedirle a Dios que me santifique. Hay una coincidencia ahí entre lo que Dios le pide a usted que haga y lo que usted le pide a Dios que haga en usted. Eso es maravilloso, hermanos. Le pedimos a Dios que obre en nosotros lo que Él nos pide que nosotros hagamos, y eso muestra nuestra necesidad de dependencia. Entonces, cuando oramos para ser más santos, estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Cuando oramos por el ministerio de la palabra, en la predicación de la iglesia local, estamos orando por los medios que Dios utiliza para cumplir su propósito de santificarnos. Entonces preguntémonos si una semana o el mismo domingo no hemos orado diciendo, Señor, utiliza este medio de la predicación para mi santificación personal, estamos siendo negligentes con el uso de un medio para que Dios bendiga otro medio. ¿Me explico? O sea, Dios utiliza el medio de la palabra, pero también utiliza la oración para traer la bendición por la palabra, y entonces se rompe esa cadena de medios que Dios nos da. ¿No le ha pasado cuando usted ora mucho tiempo, está pensando en una necesidad que tiene, ¿verdad? Mucho tiempo, pero usted se da cuenta de que ha orado poco? Digamos, usted tiene tal petición por un año, pero dice, ay, pocas veces he orado por esto, de veras tendría que orar más. ¿Qué es lo que lo lleva a la conclusión de que tendría que orar más? Y es que está orando poco, y entonces no es de esperarse de que Dios le dé algo que está orando poco. Ni siquiera usted mismo está consciente de, o es diligente en aprovecharse del medio para recibir la bendición. Es decir, usted se culpa en su poca oración de que Dios no le responda, ¿verdad? Como si Dios está mirando y dice, bueno, de ahí, si ora poco no se lo doy porque está orando poco. Y dice, ore más. Esa es como la reflexión, ¿verdad? Entonces, si venimos a la iglesia y muchas veces nos vamos no edificados, no con gozo, no satisfechos, no con fruto del Espíritu Santo, más allá de todos los otros factores que pueden ser ciertos, debemos replantearnos si es que nos preparamos correctamente por el medio de gracia de la oración para recibir la palabra. A veces la interacción entre hermanos, en lugar de ser de bendición, a veces hasta es de tropiezo, porque usted puede interpretar mal lo que otro le dice, usted puede hacer algo y ser de tropiezo para otros. Entonces debemos pensar si en nuestras oraciones está la dependencia en Dios para que aún en la comunión con los hermanos, ese medio sea de bendición para la vida de uno. Voy a poner otro ejemplo que va a ser mucho más claro. Si venimos a la cena del Señor y no nos analizamos y no nos examinamos como la palabra lo manda y participamos de la cena del Señor indignamente, ¿cuál es la consecuencia de eso? Juicio come y bebe para sí, dice la Escritura.
Entonces, la preparación correcta para la cena del Señor sería oración, confesión, reconocer lo que está mal en nuestra vida y depender de Dios. También el medio de la oración es importante para que los otros medios sean utilizados por Dios en nuestra vida. Por eso, aunque estas tres patas, estas cuatro patas, digamos, está la oración, ¿verdad? Las otras tres son muy importantes. La oración es necesaria en todas las otras, porque no va a haber fruto en la doctrina sin oración, no va a haber fruto en la comunión los unos con otros sin oración, no va a haber fruto en una cena del Señor sin oración. Y por supuesto es una interrelación, porque si la oración no está correctamente alimentada por la palabra, y sabemos que van a ser oraciones incorrectas. Entonces vemos esta conexión entre la voluntad de Dios, la oración y la palabra. Vemos esta relación entre la oración, la cena del Señor, la comunión de los santos y la doctrina. Y recordemos que el apóstol Pablo instruye a la iglesia en Éfeso acerca de la batalla espiritual y les habla de toda la armadura que debe tener el creyente como soldado, y a veces nos vemos como soldados solos, pero debemos vernos como soldados de un ejército. Y cuando la iglesia debe perseverar en oración, cuando dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, uno puede pensar en esa oración como una oración privada, personal, pero es Pablo instruyendo a la iglesia. Y la mayoría de las instrucciones bíblicas que tenemos sobre la oración tienen que ver con la oración corporativa. Sí, es cierto, el Señor instruye sobre una oración privada cuando dice no sean como los hipócritas, ve a tu habitación, cierra tu puerta, arrodíllate, ora allí en privado porque el Señor ve lo privado y recompensará en público. Y es necesario que la vida personal cristiana tenga su oración privada. Pero muchas de las instrucciones y ejemplos de oración que tenemos tienen que ver con la oración corporativa. Entonces, este es el énfasis que quiero poner, aunque los principios que estamos aprendiendo para la oración corporativa también pueden aplicarse en la oración privada. Entonces, consideremos esto, debemos aprender a orar conforme a la palabra. Lo hacemos pensando como una iglesia que queremos ser balanceados en la importancia de la oración, y si bien no podemos todos juntos, quizás estar todos los días miércoles, pero en el día del Señor queremos que esta pata sea tan larga como las otras y queremos ser obedientes al Señor. Creo que es importante que empecemos el día domingo en oración, preparándonos para el culto. Entonces, para esto debemos entrenarnos. Una oración para recibir la palabra. Podríamos pensar, ¿qué incluye una oración de un domingo a la mañana, comenzando el día del Señor? ¿Por qué podríamos orar? A ver, podríamos venir con nuestras peticiones personales por la salud, por el trabajo, pero estamos preparándonos para el día del Señor. Tratemos de considerar nuestra necesidad espiritual. Entonces, debería haber una confesión de pecados, es cierto, hay una confesión de pecados quizás individual, pero puede haber también una confesión de pecado general. Deberíamos pedir para que Dios utilice a aquellos que van a exponer la palabra. Porque puede la persona, el hermano o el pastor haber estudiado la palabra, pero necesitamos una obra del Espíritu de Dios. Debemos pedir para que podamos estar concentrados y atentos. Con mucha facilidad nos distraemos.
Tuvimos un sermón respecto de eso antes. Y muchos hemos reconocido la necesidad que tenemos de estar más concentrados. Quizás seguimos luchando en eso. Por eso debemos orar para que el Señor nos ayude. Debemos orar y pedir que Dios nos santifique. Podemos pedir por la salvación de los que vienen, porque muchos llegan al culto, no son quizás todavía creyentes. Algunos familiares de ustedes mismos. Personas que vienen, que escuchan, se van, y usted dice, no hay fruto, no hay cambios, no hay amor por Dios. Quizás no son malas personas, quizás son amables, pero no hay un compromiso. No se manifiesta en querer avanzar en la fe, en unirse a la iglesia local, en querer obedecer al Señor en la ordenanza del bautismo, en querer obedecer al Señor de participar de la Santa Cena, en querer servir al Señor. Son espectadores. Debemos orar por ellos. Puede ser que algunos sean salvos, necesiten madurar, crecer. Debemos orar por frutos espirituales. Pero no solamente en otras personas, aún en nosotros mismos. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado de temas en la enseñanza de la palabra, ya sea en el catecismo, ya sea en el sermón de la mañana o el sermón de la tarde, que son temas en los cuales ya habíamos sido instruidos? Puede ser que lo primero que venga a nuestra mente es, si esto ya lo escuché, ese pasaje yo ya lo escuché, ya lo sé. Pero ¿cuántas veces Dios nos ha vuelto a hablar sobre un mismo tema y nos ha vuelto a edificar? O sea, yo doy testimonio con relación a este tema de la oración corporativa, que el Señor me ha hablado a mí respecto de esto. Y ha sido para mí de mucha edificación. Pero puede usted pensar en muchos otros temas. ¿Cuántas veces escuchó usted acerca del perdón? Pero si Dios lo quiere utilizar en su vida, en una situación particular, aunque usted haya escuchado 70 veces el tema, esa otra vez el Espíritu Santo va a obrar y usted debe tener un corazón dispuesto y preparado para perdonar. ¿Cuántas veces hemos escuchado de evangelizar? ¿Acaso no necesitamos una vez más escuchar que Dios nos manda, que tenemos una gran comisión de llevar las buenas nuevas? ¿De que necesitamos estar fortalecidos para poder presentar el Evangelio a los que nos rodean? Necesitamos seguir escuchando las mismas enseñanzas y a veces no es por el que predica, ni es por el denuedo o la capacidad de oratoria del que predica. A veces es la necesidad que tenemos de una obra del Espíritu Santo, porque Dios puede utilizar al más pequeño de los siervos para traer una transformación en nuestro corazón. Dios se complace en usar al que Dios quiere, ¿verdad? El príncipe de los predicadores se salvó por la predicación no del pastor de la iglesia, sino que llegó alguien a reemplazarlo. Y él fue el que utilizó el texto que el Espíritu Santo, como una espada, clavó en el corazón de Spurgeon. Pasaje de Isaías que dice, tierra, tierra, oye palabra de Jehová. Y el Señor así le trajo a la salvación. Entonces lo que necesitamos es el obrar del Espíritu Santo para que haya un avivamiento, para que haya un despertar. Debemos orar por los que están en el servicio. Aquí cada domingo hay hermanos que están trabajando, están sirviendo, no solo quien predica o quien preside. Hay hermanos que tienen roles de servicios y responsabilidades y debemos orar que Dios los use y que todos seamos santificados para ser usados por el Señor. Debemos pedir por nuestras motivaciones para que sean las correctas cuando le servimos. Y usted podría seguir añadiendo a esta lista un montón de cosas que si usted la ve y dice, sí, es justo y es correcto orar por todas estas cosas, pero oramos por estas cosas cada domingo y quizás en la mayoría de ellas no ponemos el check. Decimos, son cosas buenas y justas, pero... Y si oramos poco, es muy probable que menos cosas entren en la lista. Si oramos mucho, es más probable que más cosas podamos pedir al Señor.
Entonces, todo eso tiene que ver con orar conforme a la palabra de Dios. Porque cuando estamos diciendo, Señor, bendice a los que están sirviendo hoy aquí, al hermano que va a estar trabajando en el audio y en la transmisión, al que va a presidir y va a leer tu palabra en público, al que va a predicar, estamos orando conforme a la palabra de Dios. Y eso es una de las cosas que debemos poner en práctica. Pero lo otro que yo quiero que pensemos es orar la palabra. Pues una cosa es orar conforme a la palabra y lo otro es orar la palabra. ¿Cuál es la diferencia? Que toda oración debe ser conforme a la palabra de Dios. Esto tiene que ver que va de acuerdo a la voluntad de Dios, a la voluntad prescriptiva de Dios. Pero orar la palabra, orar lo que la palabra dice, esto requiere poder comprenderla. Orar la palabra no significa que vamos a orar cada versículo que hay en la Biblia. Hay algunos versículos o algunas frases o algunos textos que podemos tomar de la palabra literalmente y orarla si lo estamos entendiendo correctamente y lo estamos aplicando correctamente a nuestra vida o a la vida de iglesia. Vamos a ver algunos ejemplos. Salmo 25, 4. Si usted quiere puede buscarlo y si no, preste atención. El Salmo 25, 4 es una oración. Entonces, es muy fácil la aplicación de esto, porque si usted ve una oración en la Biblia, podría preguntarse, ¿puedo orar yo esta oración? Y en muchos casos podemos hacer la misma oración. Por ejemplo, el Salmo 25, 4 dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Hermano, cuando usted ora esta oración, está orando la palabra. Pregúntese, ¿es la voluntad de Dios que usted haga esa oración? Claro que sí. Porque es la voluntad prescriptiva de Dios que andemos en sus caminos y que conozcamos sus caminos, que Él nos enseñe por dónde debemos andar. El Salmo 119, ¿verdad? Es un salmo bastante largo, pero muchos de ustedes saben que muchos de esos textos son oraciones también. Y puedo citar una parte de este salmo, digamos del versículo 10 en adelante, dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Podría usted orar eso? Bueno, ahí ya debemos preguntarnos realmente si estamos siendo sinceros. ¿De veras ha buscado al Señor con todo su corazón? Quizás alguien podría decir, Señor, no me dejes desviarme de tus mandamientos, pero ayúdame a que te busque con un corazón más entregado a ti. Otro versículo, el 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Puede usted orar eso? Quizás alguien diga, Señor, me está costando memorizar tu palabra, tengo problemas en retenerla, ayúdame a guardar tu palabra para que pueda decir lo que este salmista está diciendo, para que pueda decir que tu palabra está en mi corazón. El 14 dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Debemos examinarnos. Quizás no es la realidad de cada uno. Y si no podemos orar literalmente lo que la palabra dice, podemos pedir de que eso sea una realidad de nuestra vida. Señor, líbrame de cualquier ambición terrenal para que mi gozo esté en tus testimonios, más que en toda riqueza. El versículo 15 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Pero si usted ora eso y en una semana no pone sus ojos en los mandamientos del Señor, usted mintió, no cumplió su promesa, lo que le dijo el Señor. Entonces, una cosa es leer la palabra, otra cosa es orar conforme a la palabra y otra cosa es orar la palabra.
Y eso requiere meditación, requiere autoevaluación. Cuando los textos se reflejan en mi vida, usted puede orarlos. Cuando usted en los textos medita y ve carencia, usted puede pedir conforme a la voluntad de Dios que eso sea una realidad para usted. Por eso, para orar la palabra necesitamos conocerla, comprenderla. Otro ejemplo de oración. ¿Recuerdan la historia del fariseo y el publicano que iban al templo a orar? ¿Cómo oraba el fariseo? Así no debemos orar, ¿verdad? Decía: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Estaba jactándose. No tenían ninguna conciencia de su indignidad frente a Dios. Estaba viendo todas las virtudes en él, poniéndose por encima de los demás. Evidentemente no tomemos ese texto para orar como el publicano, ¿verdad? Porque sería incorrecto orar ese texto. Pero en cambio el publicano ni quería alzar los ojos al cielo y se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús elogia esa oración y dice que descendió justificado a su casa. Puede ser que en nuestra vida cristiana y en nuestra lucha podamos sentirnos por momento agobiados en el arrepentimiento, en la tristeza de nuestra incapacidad, y podemos orar así. Señor, sé propicio a mí, Señor, ayúdame a descansar en la obra de Cristo, porque me siento sucio, me siento contaminado. Esta podría ser la oración de alguien que viene en la salvación. Señor, sé propicio a mi pecador, y con su fe puesta en Cristo recibir el perdón de pecados y la vida eterna. Ahora usted puede decir: pastor, pero hay pasajes de la Biblia que son muy complicados. Cuando uno está leyendo el Antiguo Testamento, ¿cómo se hace para orar a través de esos pasajes? Bueno, sin duda hay algunos que serán complicados, pero debemos tratar de pensar en las historias. ¿De qué modo sacamos lecciones que pueden ser transformadas en la oración? Porque recordemos que hay una interacción entre estos dos medios que Dios usa. Por ejemplo, estaba yo en mi lectura personal leyendo sobre Lot en Sodoma y cómo los ángeles van y lo sacan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podría orar uno en base a ese texto? Uno podría pensar: bueno, Señor, líbrame de tomar malas decisiones, porque Lot fue poniendo sus tiendas camino a Sodoma y de repente estaba viviendo allá. Líbrame de tomar malas decisiones que me acerquen más al mundo, que mi familia se vea afectada. No podría pensar, ¿verdad?, en sus decisiones particulares, en sus situaciones particulares. Lot debía instruir a su familia, a su esposa, para que tenga temor de Dios, para que no desobedezca a la orden que Dios había dado, para que no mire atrás, a sus hijas, para que no hagan cosas deshonrosas. Entonces podemos de la enseñanza de la palabra sacar oraciones que tienen que ver con nuestra santificación y con nuestra petición a Dios de lo que brota del mismo texto, aplicándolo a nuestra vida. Otro ejemplo de los libros que relatan historia, en Números 11, el pueblo tenía el maná para comer, pero ellos deseaban la comida de Egipto. ¿Cómo puede orar usted en base a esos textos? Usted podría decir: Señor, dame un corazón agradecido con tu provisión, líbrame de quejas. También el maná era una clara alusión a la comida que descendía del cielo. El Nuevo Testamento nos dice que Moisés no había dado el verdadero pan del cielo, que Cristo es el verdadero pan del cielo. Entonces podríamos pedir: Señor,
que yo no me canse de Cristo, que no anhele las cosas del mundo, las cosas de mi antigua vida, la comida de Egipto, que yo tenga gozo y satisfacción en Cristo. Hasta uno podría orar correctamente ese texto al pedir perdón a Dios por desear las cosas de la vida pasada. Entonces voy poniendo varios ejemplos de distintos textos o distintas partes de la Biblia para que podamos incorporar esto a nuestra devoción personal o devoción familiar, pero también para que sepamos cómo orar como iglesia, para no orar solamente por nuestras peticiones que están así en un plano muy terrenal, ¿verdad? Si vamos a los libros proféticos, alguien puede decir que eso es más difícil, pero como todo texto podemos sacar algunas reflexiones, meditaciones y transformarlos en oración. Por ejemplo, el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 4. Dice así: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Bueno, usted puede hacer una oración básica y pedirle al Señor que le ayude a entender ese texto, que le ayude a entender su palabra. Tratar de asegurarse de entender correctamente la palabra va a transformarse en mejores oraciones, tanto conforme a la palabra o, en el caso que se pueda, orando la palabra. Pero uno pudiera, en base a este texto, decirle: Señor, líbrame de las ambiciones personales y materiales que no me hagan pensar en tu obra. A veces uno puede estar tan absorbido por las cosas personales y dejar de lado de que debemos servir a Dios, de que debemos disponer de nuestro tiempo y nuestros recursos para servir a Dios. Líbrame del egoísmo. Incluso podríamos pedirle a Dios que nos ayude a ver si hay algún tipo de castigo o consecuencia por causa de nuestro egoísmo, porque lo que relata el texto es que ellos no encontraban satisfacción, aun cuando trabajaban mucho, no tenían provecho. Entonces debemos meditar en nuestros caminos. Señor, estoy meditando en mis caminos. Gracias por hacerme meditar en mis caminos. Ayúdame que de la meditación que hago de mis caminos llegue a las conclusiones correctas, tal como tú me ves. Pero Dios veía al pueblo de Israel y le manda palabra por medio del profeta Ageo. Y Dios, por su palabra, nos habla a nosotros. Entonces puede ser que también utilice esa palabra para hablarnos a nosotros y decirnos: medite en sus caminos, vea si está actuando bien, si hay egoísmo, si está dando poco a Dios, está pensando en sus ambiciones personales. Entonces hemos visto varios ejemplos, vimos del Génesis, vimos de la historia de la Biblia, libros históricos, vemos de los Salmos, vemos de los profetas. Quisiera ir en último lugar a los Evangelios. Vamos a Mateo, capítulo 9. Este lo tuvimos en el devocional familiar en nuestra casa. Estamos en Mateo y nos tocó justamente el llamamiento de Mateo. Mateo capítulo 9, versículo 9. Dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa:
Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cómo podemos orar en base a estos textos? Bueno, en estos textos vemos que el Señor llama a los pecadores a la salvación. Entonces podemos darle gracias. Si usted es salvo, usted puede decir gracias, Señor, porque me llamaste. Así como llamaste a Mateo, también me llamaste a mí. Mateo te siguió, yo también te sigo. Soy discípulo de Jesús. Vemos en este texto que Jesús no rechaza a los que vienen a Él, aunque estén con sus pecados, no los rechaza, no los echa fuera. Son como enfermos que van a Jesús como un médico y Jesús los recibe, porque les quiere dar de la medicina. Vemos el peligro de la soberbia de aquellos que miraban a los publicanos y pecadores como de muy baja categoría y se horrorizaban en pensar que Jesús compartía con ellos. Debemos entonces pedirle, Señor, líbrame de caer en ese pecado, de creerme mejores que los demás, de no ver mi propio pecado. Hoy a la luz de la Escritura vemos que el pecado de los fariseos era terrible, porque cerraba las puertas de la gracia, pero los pecadores que eran rechazados eran recibidos por el Señor, porque estaban dispuestos a seguirle en arrepentimiento y en fe. En el texto, específicamente Dios le dice a los fariseos, id y aprended. Dígame entonces una oración que podríamos hacer en base a ese texto. Podríamos decirle, Señor, enséñame. Quizás yo como los fariseos necesito aprender esto. Señor, enséñame qué significa misericordia, quiero y no sacrificio. Quizás todavía no lo he comprendido bien, o quizás hay alguna manera en la que puedo ponerlo en práctica en este día o en esta semana. ¿Cómo puedo ser misericordioso con los que me rodean? ¿Será que estoy juzgando desmedidamente? ¿Juzgando con juicio equivocado? Y podemos pedirle que Dios salve a las personas que están a nuestro alrededor. Porque Mateo recibió la salvación y sigue a Cristo con sus discípulos y está lleno de otros publicanos que también podían oír el Evangelio. Hermanos, es una bendición terminar el día en oración, como lo vamos a hacer una vez más hoy después de la Cena del Señor. Es un gozo que podamos orar anticipando lo que viene esta semana. Oramos por el trabajo, oramos por los viajes, oramos por los trámites, oramos, ¿verdad? Situaciones particulares. Pero también será una bendición que comencemos el día en oración. Que esta pata de la mesa se nivele para que dependamos más del Señor y de la obra de su Santo Espíritu en nuestra vida y en nuestra iglesia. ¿No será que estamos perdiendo muchas bendiciones? ¿Que estamos dependiendo poco del obrar del Espíritu de Dios, confiando mucho en nuestra fuerza para hacer su obra? Que el Señor nos ayude a poner esto en práctica. Y podemos ir practicándolo y poniéndolo en práctica en nuestra devoción personal o familiar. Es de esperarse que todos tengamos una devoción personal y familiar, ¿verdad? Yo sé que algunas familias luchan con esto, pero separe un tiempo en familia, lee una porción de la palabra, aunque sea corta, medite en las enseñanzas de eso y ore conforme a la palabra. O si es aplicado, ore la palabra, para que entonces podamos decir con confianza lo que leímos en el primer texto en este sermón, que si pedimos alguna cosa
conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye y tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Quiera el Señor traer bendición. Oremos. Gracias, Señor, por este momento y lo que hemos meditado que pueda ser un instructivo, útil y aplicado a todos nosotros. Ayúdanos para que podamos aprender a orar conforme a tu palabra y también orar tu palabra y ver la obra de tu Santo Espíritu en nuestro interior, en nuestras familias, en nuestra iglesia, para que también más oraciones sean elevadas a ti en alabanza y en gratitud, cuando veamos que tú empiezas a responder de una manera sobrenatural todo lo que clamamos, lo que pedimos de la salvación de personas, de la santificación de nuestra iglesia, de la extensión de tu reino, de tu evangelio, del impacto de esta iglesia en esta ciudad. Oh Señor, muévenos, por favor, por tu Santo Espíritu. Bendice tu palabra en Cristo Jesús. Amén.